Bueno, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta quinta reunión científica en la que vamos a hablar de diabetes y cáncer. Y para esto le voy a pasar la palabra a la doctora Susana Salzberg, que va a coordinar esta reunión. ¿Sí, Susana? Todo tuyo. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, hoy, como dijo Carla, nos convoca una reunión apasionante de un tema que es oncología y diabetes, y sin más paso a presentar a los... paso a presentar a los disertantes. Digamos. Bueno, el primer disertante es el doctor Carlos Busso. Va a hablar de fisiopatología de la Asociación de Diabetes y Cáncer. Carlos es médico especialista en medicina interna, nutrición y diabetes. Es médico cardiólogo, es miembro del Comité de Diabetes y Cáncer de nuestra sociedad y es casi que indio del Hospital de Oncología María Curie, porque es el único. Así que, bien, sigo con la presentación y después te doy el micrófono. El segundo disertante es el doctor Guillermo Méndez, que va a hablar de la Asociación de Drogas Antineoplásicas y Diabetes. El doctor Méndez es jefe de la sección de oncología del Hospital Udaondo y del Hospital Universitario Fundación Favaloro. Y el tercer disertante, que lo tenemos por Zoom, no lo tenemos acá presente, es el doctor Claudio González, que va a hablar de mecanismos potencialmente involucrados en la asociación entre obesidad, diabetes y cáncer. Bueno, a Claudio todo el mundo lo conoce, pero quiero resaltar que es profesor titular de farmacología del Instituto Universitario CEMIC, es el director de la maestría en diabetes de la Austral y es el director de la diplomatura superior en epidemiología de las enfermedades crónicas no transmisibles de nuestra sociedad en el marco de la UNE. Y sin más, ya le doy la palabra al doctor Carlos Busso. Bueno, muchas gracias, Su. Me quedo con el pasatiempos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, sí, diría Wanda. Bueno, para mí, y estando Isaac acá, incluso más responsabilidad y mucho placer, ¿sí? Estar en casa. En casa porque, bueno, hace 23 años que pertenezco a esta sociedad. Y gracias a ustedes. Gracias a los maestros, ¿sí? Presentes y algunos que ya no están, ¿sí? Mauricio, Maximino, Pedro, Mercedes, a los colegas, a los amigos que tengo en la sociedad. O sea, para mí volver acá y estar acá es un verdadero placer. No tengo conflicto de intereses para esto. Y sí, recién nombrábamos al Comité de Diabetes y Cáncer, y permítame un término antiguo y tanguero, ¿sí? Desde hace mucho tiempo yo tenía el berretín de poner dentro de la mesa de trabajo de todas las sociedades científicas el tema del cáncer, y más del cáncer y la diabetes, porque era necesario, porque quien más, quien menos conoce a alguien, tiene un amigo, tiene un familiar que ha tenido cáncer, y muchos de ellos también tienen diabetes, para lo cual
fuimos empujando la situación hasta crear ese comité y nos dimos algunos gustos, o sea, de empezar desde la microbiota en el 2018 a unas jornadas internacionales, o sea que con un cortito trayecto recorrido, al menos pudimos poner esto de manifiesto. Y para empezar, yo vengo de la clínica, ¿sí? Y entonces les quiero contar algunas cosas que me han pasado. Y les cuento un par de casos clínicos. Por ejemplo, este caso 1 de una señora de 62 años con sobrepeso, hipertensión, dislipidemia, sin antecedentes de importancia, otros antecedentes de importancia, que empieza con una tumefacción en el miembro inferior derecho, consulta por eso con aumento de la temperatura y el clínico con muy buen criterio, ¿sí? Mide la diferencia entre ambas piernas y se encuentra 5 centímetros de diferencia. En la guardia le piden unos análisis y en esos análisis nos encontramos con que tenía un hepatograma ligeramente alterado que asumieron inicialmente como hígado graso y una glucemia de 178, para lo cual un egresado de esta escuela de diabetes con muy buen criterio le pidió una hemoglobina glicosilada y dijo, bueno, aunque la señora diga que no tiene diabetes, tiene diabetes. Y como todos pensamos, el diagnóstico diferencial se cumplió y era una TBP. Luego nos encontramos con este caso, 69 años, masculino, que empieza con un dolor quemante en hemicinturón, en región lumbar izquierda, que no cede con analgésicos comunes. Consulta a una urgencia de guardia y se interpreta como una lumbopatía aguda. Claro, ustedes dicen, pero todos los días tenemos una propaganda acerca de la vacuna, esto no puede pasar desapercibido. Sin embargo, esto es antes de la vacuna. Y entonces recibe como tratamiento inyecciones de diclofenac B12, para lo cual 48-72 horas más tarde vuelve a la misma guardia, le dice, bueno, esto no mejora. Alguien le pide unos análisis, se encuentra con una glucemia de 321, se asume eso asociado a corticoides, pero el nutricionista dice, no, estos no son corticoides. Y le pide con muy buen criterio otra hemoglobina glicosilada y tiene 9.7 hemoglobina glicosilada, para lo cual este individuo también tenía diabetes y no lo sabía. Y el diagnóstico presuntivo era este, que tenía un zóster. Insistimos con el tema, porque uno dice, ¿por qué esto? Porque este tema de la relación entre la diabetes y el cáncer nos atraviesa desde la clínica y nos atraviesa en todas las especialidades. Y este es un caso del consultorio también, 61 años, ex-tabaquista, hipertenso, dislipemia, hiperuricemia, con diabetes tipo 2, 5 años de diagnóstico en contexto de síntomas cardinales, ¿sí? Y una glucemia mayor de 200, cuyo tratamiento inicial fue con metformina y glibenclamida, algo que sucede muy a menudo, y con lo cual tuvo mal control metabólico, luego pasó a un tratamiento más moderno, fíjense, metformina, empaglifosina, linaliptina, con excelente control metabólico y de la nada empieza a deteriorar su control glucémico. ¿Qué se suele decir de esto? Que el individuo no cumple con la dieta, que no hace ejercicio, etcétera, etcétera. Sin embargo, la situación era mucho más seria de lo que uno pensaba. Para lo cual, ¿qué tienen en común estos tres casos? Bueno, la hiperglucemia, porque nos dedicamos a la diabetes, pero fundamentalmente los tres casos tenían cáncer de páncreas. Entonces, uno podría decir, el cáncer es la segunda causa de muerte. Tengo un oncólogo en primera fila y digo, yo no voy a hablar de esta estadística, pero si separamos la enfermedad cardiovascular en enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, probablemente no sea la número 2, sea la número 1 en su conjunto. Y cuando uno piensa en la mortalidad por cáncer, más del 70% de la mortalidad sucede en países de medianos o bajos ingresos. ¿Será por acceso? ¿Será por diagnóstico tardío? Bueno, es un material opinable, pero el punto es que esas muertes tienen que ver con estos cinco elementos de enfermedades crónicas no transmisibles y prevenibles, o sea, un índice de masa corporal elevado, una ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de alcohol y consumo de tabaco. Entonces, las tres son entidades frecuentes, diabetes, obesidad y cáncer. Claudio nos va a ilustrar sobre el tema, pero el punto es que diabetes y cáncer se diagnostican los mismos sujetos con una frecuencia, ¿sí?, mayor a la esperada por el azar, para lo cual yo voy a tratar, ¿sí?, de demostrar, o voy a tratar de dejar la idea de que tiene mucha relación y hasta una relación directa, y donde la diabetes lo complica todo y la diabetes podría complicar incluso la mortalidad por cáncer.
A medida que cumplimos años, la frecuencia, ¿sí?, de enfermedad tumoral aumenta, a partir de los 50 fundamentalmente, y esto porque existen factores de riesgo comunes, y esos factores de riesgo comunes tienen un correlato, y ese correlato es algo que nosotros ya conocemos, esta ecuación de izquierda a derecha, desde el tejido adiposo disfuncional hacia la insulinoresistencia hepática, hacia la insulinoresistencia muscular, la disglucemia, llamémosla como la llamamos, ¿sí?, la dislipidemia y en definitiva los puntos finales cardiovasculares. Esto que explica nuestra hipótesis actual de aterogénesis, esta hipótesis inflamatoria, ¿sí?, desde el punto de vista de la insulinoresistencia y de la diabetes, también se relaciona con la presencia o con el desarrollo de cáncer. Entonces, quizás a los clínicos es la explicación que más nos seduce, el tema de la insulinoresistencia. La insulinoresistencia, la utilización, o sea, la señalización de la insulina por una vía no oxidativa, la vía de las MAP quinasas, y en definitiva esa vía mitogénica, donde la insulinoresistencia puede ser un elemento de iniciación o de amplificación de la actividad tumoral, y donde la insulinoresistencia podría estar relacionada justamente a la inmortalidad, o sea, esto del predominio, ¿sí?, de la replicación por sobre la apoptosis. Entonces, desde la obesidad, que quizás es el gran confusor desde el punto de vista de estas poblaciones, hablamos de hipertrofia, ¿sí?, y de cambios disfuncionales en el tejido adiposo, de inflamación de la grasa blanca, liberación de citoquinas proinflamatorias, aumento de factor de hipoxia, ¿sí?, de vascular endothelial growth factor, aumento de leptina y déficit de adiponectina, aumento de la aromatasa, ¿sí?, y aumento de la disponibilidad de estrógenos, para lo cual todo cierra en la iniciación tumoral, la angiogénesis, la tumorogénesis y la proliferación tumoral, y en definitiva también, cuando se desarrolla fundamentalmente la hiperglucemia, ¿sí?, la enfermedad a distancia y la quimioradioresistencia. Complejizando un poquito más la situación, esta es una diapo de Claudio, porque todos somos los Salieris de Claudio, ¿sí?, confieso, y el punto es que podemos ir desde la obesidad, ¿sí?, y la diabetes tipo 2 manifiesta hacia la microbiota, esta microbiota alterada, y o bien desde la insulinoresistencia pura, o bien desde el aumento de estrógenos y el déficit de globulina ligadora de estrógenos, y las vías finales comunes van de la PI3 quinasa hacia mTOR, de Serraz hasta la vía de las MAP quinasas, y en definitiva todo implica expansión génica, aumento de síntesis de proteínas, proliferación celular, disminución de la apoptosis, aumento de la angiogénesis, todas circunstancias favorecedoras de la actividad tumoral. En el centro de la escena podría estar nuestra amiga, la MP quinasa, ¿sí?, donde esta entidad, ¿sí?, tan cara para nosotros y tan tenida en cuenta a la hora de utilizar, por ejemplo, metformina, a veces puede jugar a ambos lados, porque en el ejercicio o en la restricción calórica podría tener un rol protector desde el punto de vista del desarrollo tumoral, pero una vez iniciado el tumor, bueno, quizás hasta puede utilizar esta vía como adaptación, ¿sí?, para la homeostasis energética de la célula tumoral. Parece estar claro para el cáncer de mama el fenómeno de la insulinoresistencia, donde el hiperinsulinismo, el aumento de aromatasa, ¿sí?, el aumento disponible de estrógenos y los mediadores vasculares que aumentan la angiogénesis hacen al desarrollo tumoral y hacen justamente a la agresividad del tumor o la presencia de enfermedad a distancia. Sí, pero ¿es en todas las mujeres? Bueno, fundamentalmente en posmenopáusicas, y acá vamos a tener alguna controversia con Claudio, o sea, no necesariamente tienen que tener un índice de masa corporal alto. El punto es dónde está puesta esa grasa, esto de la obesidad troncal y el cáncer de mama, y la obesidad troncal y esta inflamación, y con criterios de síndrome metabólico muchas veces. Parece estar claro también el fenómeno de insulinoresistencia y cáncer en el cáncer de endometrio, donde básicamente la hipótesis es la misma, aumento de la insulinoresistencia y aumento de los estrógenos disponibles. Y el punto es que la diabetes juega con sus tres elementos centrales: hiperinsulinismo, dislipidemia, hiperglucemia,
Y fíjense los mediadores, o sea, estos son mecanismos de desencadenado, de triggers o de gatillo, aumento de citoquinas proinflamatorias, resistencia múltiple a las drogas, aumento de la vía de la PI3 quinasa y de proteinquinasa C como mecanismos de amplificación, ¿sí? Y como mecanismos de replicación y de daño celular y de daño de ADN a los fines de desarrollo oncogenético. ¿Es el cáncer primero o es la hiperleucemia? ¿Qué es el huevo o la gallina? ¿O cómo se ve este 9? ¿Es un 6 o es un 9? Y el punto es que si vamos desde la hipótesis directa, desde el tumor hacia la diabetes, más allá de los factores genéticos y algunos epigenéticos, ¿sí? Los factores humorales, tumorales, generan insulinoresistencia y disfunción betacelular, para lo cual el deterioro de la secreción insulínica y la glucemia alterada indefectiblemente a veces terminan en diabetes manifiesta. Pero la hiperglucemia juega a ambos lados, ¿sí? Y el punto es que la hiperglucemia juega, por un lado, generando modificaciones epigenéticas, metilación de ADN, modificación de histonas y alteraciones en la reparación de ADN y la expresión de oncogenes. Y del otro lado, determina mayor crecimiento tumoral, más enfermedad metastásica, quimio y radioresistencia y mayor mortalidad por toda causa, lo que hace el entrecruzamiento de las curvas. Muchos de nuestros pacientes que afortunadamente viven más tienen después problemas desde el punto de vista de enfermedad coronaria y otros puntos finales. Entonces, diabetes, hiperglucemia e insulinoresistencia, fundamentalmente en el centro de la hipótesis deleteria está el aumento de la oxidación, o sea, el aumento de los radicales libres. Y en definitiva, estas alteraciones relacionadas al aumento de radicales libres determinan mayor carcinogénesis, mayor crecimiento tumoral, invasión y metástasis a distancia. Moraleja, piensa en hiperglucemia como un medidor, ¿sí? Como un marcador o predictor de enfermedad tumoral, y piensa en la hiperglucemia como un elemento de peor pronóstico por toda causa tumoral. O sea, la hiperglucemia juega a ambos lados de la situación. Me voy a referir 2 minutos, ¿sí? Al problema del cáncer de páncreas, porque el problema con el cáncer de páncreas es que habitualmente llegamos tarde. Y el punto es que, ¿por qué llegamos tarde? Porque lo tenemos que ir a buscar, quizás, ¿sí? Puede ser, sí, ¿no? El punto es que para nosotros, para los clínicos, al momento de diagnóstico, más del 50% de nuestros pacientes tienen enfermedad a distancia. Y la supervivencia con tumores ya avanzados es muy baja, para lo cual afortunadamente no es el tumor más frecuente, pero la letalidad es lo que nosotros observamos. ¿Y qué valor tiene la hiperglucemia para el clínico enfrentándose a esta situación de manejo cotidiano? Bueno, la hiperglucemia puede ser un marcador de cáncer de páncreas. De hecho, más del 80% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen algún grado de alteración del metabolismo hidrocarbonado. Para lo cual, otra vez, la diabetes o la hiperglucemia juegan a ambos lados. La diabetes de larga data es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer y a su vez el cáncer puede generar como manifestación la diabetes de novo, ¿sí? O una diabetes, ¿sí? En un individuo de más de 55, 60 años que debuta con síntomas cardinales. Entonces ese cáncer, la presencia del cáncer genera inflamación del tejido adiposo, alteraciones de activación macrofágica, o sea, liberación de citoquinas proinflamatorias, alteración del tejido adiposo, lipólisis y en definitiva glucolipotoxicidad, insulinoresistencia y diabetes manifiesta. ¿Pero qué fue primero? Probablemente el efecto del cáncer. Esto nos da una ventana y la ventana tiene un tiempo y ese tiempo tiene que ver con el anclaje del médico, del clínico en sospecharlo, para lo cual muchas veces nuestros pacientes no tienen síntomas o tienen solamente descenso de peso. Esa ventana, ¿sí? Que son unos cuantos meses, nos permite llegar temprano, para lo cual, fíjense que para el riesgo relativo de diagnóstico de diabetes, o sea, ante un diagnóstico de diabetes en individuos de más de 60 años, el riesgo relativo de cáncer de páncreas es prácticamente 4 veces durante el primer año. Es decir, ¿por qué? Porque justamente existe esta ventana donde manifestaciones larvadas como la pérdida de peso y una diabetes que no se compensa con la pérdida de peso, que tiene que hacer
que tiene que ser algo que llame la atención. Cuando está establecida la diabetes, bueno, el tumor genera su reprograma ¿sí? Metabólico, para lo cual se autoabastece. ¿Y qué mejor que tener hiperglucemia ¿sí? y alta disponibilidad de ácidos grasos no esterificados como para favorecer el crecimiento tumoral y la mala chanza ¿sí? desde el punto de vista cardiovascular también? Nosotros intentamos registrar qué pasaba en nuestro país con el cáncer de páncreas ¿sí? y la diabetes. Fue una época difícil ¿sí? del país durante la pandemia, para lo cual no sumamos la cantidad ¿sí? de pacientes que queríamos. Sin embargo, lo que nos llamó la atención en esta muestra pequeña, pero que es de todo el país, es que más de, como dice la literatura, más de un tercio de los pacientes tenía síntomas cardinales al momento de diagnóstico ¿sí? de cáncer de páncreas, pero lo que más nos llamó la atención es que con síntomas cardinales, pérdida de peso, poliuria y glucemias más de 300, el tratamiento de inicio fue metformina. Y el tratamiento que ocupó un 33% fue dietas más restrictivas, para lo cual quizás deberíamos rever ¿sí? ese manejo inicial. En conclusión, diabetes y cáncer presentan elementos comunes fisiopatológicos que respaldan una asociación más que casual. Bueno, quizás Claudio me va a rebatir alguna cosa de estas, pero la insulinoresistencia puede ser un elemento iniciador o perpetrador, ¿sí? O puede ser gran responsable del fracaso beta. Y la hiperglucemia de novo, o el deterioro del control metabólico, pueden ser marcadores tempranos de enfermedad tumoral subyacente, para lo cual tengo una ventana para hacer diagnóstico. La hiperglucemia, establecida en un individuo que tiene cáncer, complica el éxito terapéutico porque suma quimio-radioresistencia y suma mortalidad por toda causa, incluso en tumores con buen pronóstico. Para lo cual, más allá del algoritmo, ¿sí? Esto es una reciente publicación que era lo que nosotros hubiéramos querido hacer en nuestro país, más allá del algoritmo, lo importante es que ante descenso de peso, hiperglucemia, síntomas cardinales, uno piense en cáncer. Desde el punto de vista clínico, piensa en cáncer. Porque el escollo muchas veces se ve y está justamente en la muñeca del clínico cambiar el destino. Y eso es básicamente lo que yo quería contarles esta noche. Muchas gracias. Bueno, probablemente él lo sé mejor que yo. Incluso. ¿Sí? ¿Le toca a usted, no? Sí. Bueno. Sí. Bueno, gracias Carla y a las autoridades de la sociedad por la invitación a un tema subestimado, me parece, por los oncólogos, la hiperglucemia y la diabetes. Estos son mis conflictos de interés. Un poco recién hablabas de epidemiología. Estos son los datos Globocam 2020. Y ahí vemos el impacto que tiene el cáncer en el mundo, ¿no? Casi cerquita ya debe andar 20 millones de casos nuevos por año y casi 10 millones de muertes en el mundo por cáncer. Esto probablemente ya debe ser la primera causa, como bien decías, o estamos ahí probablemente por superar a la causa cardiovascular, ¿no? Como primera causa de muerte en adultos. En Latinoamérica, si vemos Sudamérica, no ocurren cosas diferentes al resto del mundo. Está el top 5, uno diría, tanto en incidencia como en mortalidad, son los mismos, sobre todo mortalidad, cáncer de pulmón, colorectal, mama, estómago y próstata. Y esto involucra casi el 50% de los tumores.
también decían recién, bueno, importa que vivamos en Sudamérica, definitivamente, la mayoría de las muertes por cáncer ocurren en tercer mundo. La supervivencia de los pacientes en el tercer mundo es la mitad de países del primer mundo. Más allá de que en cada país el acceso también es diferente, y aún en Argentina hay pacientes que acceden a medicina del primer mundo probablemente, pero definitivamente importa dónde el paciente se trata y dónde vive. Pero bueno, esto es un poco para traer la data de que lo que nos pasa en Sudamérica, más allá de esto, es un poco lo que refleja el resto del mundo en cuanto a estadísticas. Ha mejorado mucho la mortalidad por cáncer. A partir del año, yo diría del comienzo de siglo, han empezado a bajar, estos son datos del primer mundo también, pero ha empezado a mejorar la mortalidad por cáncer, y esto coincide con el desarrollo o el aumento del conocimiento a nivel molecular, ¿no? Todos los tumores hoy, pulmón, colon, mama, están hoy conformados por múltiples subgrupos con diferentes características, y se ha mejorado mucho esto en cuanto a target de tratamiento, más allá de que ha mejorado la cirugía, ha mejorado el diagnóstico precoz y demás. Pero tanto en hombres como mujeres, sí, la excepción puede ser ahí en el fondo el cáncer de páncreas. Se hablaba de cáncer de páncreas, y la mortalidad es una línea plana, prácticamente desde los 80, y no ha habido mejorías en mortalidad. Ahora vamos a ver brevemente cáncer de páncreas, pero es un tumor micrometastásico desde el diagnóstico. Incluso hay alguna evidencia de que aún con displasia severa ya se puede llegar a encontrar micrometástasis circulantes, altamente resistente a la quimioterapia. Incluso tiene un microambiente tumoral tan árido, sin células inmunes, que ni siquiera la inmunoterapia en la situación más favorable tampoco parece funcionar demasiado bien. Así que es un desafío en el mundo el cáncer de páncreas desde la investigación, y mucho se está avanzando en eso. ¿Cómo tratamos el cáncer? Bueno, cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, terapias dirigidas e inmunoterapia, quizá ahí están superpuestas, pero estas son un poco todas las modalidades. En general, el abordaje del paciente con cáncer es multidisciplinario. Probablemente tengamos que usar muchas de estas técnicas o estrategias para tratar al paciente. ¿Cómo es el costo en cuanto a síntomas o eventos adversos? Yo voy a separar entre quimioterapia e inmunoterapia, y también en cuanto a diabetes e hiperglucemia. Si se fijan ahí, este es un gráfico típico a la izquierda de eventos adversos de quimioterapia, pero no figura ahí prácticamente nada desde el punto de vista endocrinológico. Bueno, no estamos tan acostumbrados como ahora lo estamos con la inmunoterapia. Ahí tapa, no sé si en teoría la gente no le tapa esto, ¿no? Pero con el advenimiento, sobre todo la toxicidad clásica de la quimioterapia es a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, mucositis, colitis y demás, pérdida de pelo, alguna alteración a nivel de piel. Pero con la inmunoterapia hemos empezado a ver toxicidades nuevas, entre las cuales están las endocrinológicas, sobre todo a nivel hipofisario y a nivel tiroideo. Pero obviamente también, sobre todo diabetes tipo 1, que ahora yo voy a entrar un poquito más en detalle. Pero los oncólogos hemos tenido que empezar a trabajar más en equipo con los endocrinólogos, lo cual no estábamos tan acostumbrados a hacerlo como con la quimioterapia histórica. Digamos, más allá de que, como decía al principio, es un evento que está muy subestimado por nosotros, creo. Todas las modalidades que decía recién pueden inducir diabetes secundaria: cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, cada uno a su manera. Cirugía, obviamente, dependiendo del tipo de cirugía y cuál es el páncreas remanente, sobre todo en cirugías pancreáticas o duodenales. Mismo radioterapia, depende de dosis, técnica, volumen. Quimioterapia, que ahora vamos a ver, y es el tema que me toca, tipo de droga, tiempo de tratamiento. Es compleja el decir esta quimioterapia fue la que produjo la hiperglucemia o finalmente la diabetes del paciente, porque usamos mucho corticoide. Los oncólogos solemos usar a veces de manera indiscriminada corticoides, y esto obviamente se asocia a la hiperglucemia. Y la inmunoterapia también, yo voy a hacer un poquito de foco con, depende del tipo de inmunoterapia,
y el tiempo también de tratamiento. Esto un poco ya se vio recién, la hiperglucemia, independientemente de la asociación a qué está asociado, genera cambios a todo nivel de síntesis de proteína, ARN mensajero, daño a nivel DNA. Estos cambios, todos están involucrados con contribución al desarrollo de cáncer. Esto vinculado a diferentes mecanismos moleculares, ¿no? Pero finalmente, y muchas veces expresión de oncogenes, falla en reparación del DNA y demás. Así que esto está muy estudiado y bien se decía recién. La asociación de hiperglucemia con nuestro tratamiento, con tratamiento que hacemos al paciente, es muy fluctuante y uno ve series de hiperglucemia, sobre todo transitoria asociada a tratamiento quimioterápico clásico, y está 10, 30%, incluso más, llega al 50% de series retrospectivas, todas que describen la hiperglucemia en los pacientes bajo quimioterapia, asociada la diabetes tipo 1 en particular, 0,2 a 0,9%. No es tan frecuente el tema de diabetes asociada a quimioterapia, y hay alguna serie reciente, 0,1% con un curso grave, severo, incluso con curso fulminante asociado a cetoacidosis. Principalmente asociado a dos drogas y a corticoides e inmunoterapia, sobre todo erasparaginasa, que se usan en leucemias linfoides agudas, y a everolimus, sobre todo, que interfiere con la vía PI3K-mTOR. Utilizamos esta droga en cáncer de riñón y tumores neuroendocrinos. No es de las drogas más usadas. Sí corticoides, sobre todo en tumores hematológicos que utilizan corticoides de altas dosis. E inmunoterapia, que hoy día está un poco de moda y prácticamente se usan casi todos los tumores. Desde ya que esto requiere abordaje multidisciplinario con el endocrinólogo, porque como bien se imaginan, los oncólogos no sabemos tratar una diabetes. Yo hice clínica, pero no me acuerdo cómo se trata una complicación de un paciente diabético, así que necesitamos sí trabajar codo a codo con ustedes. No se ve mucho acá, pero estas son drogas endovenosas asociadas a hiperglucemia, pero créanme que la mayoría no estamos acostumbrados o familiarizados los oncólogos. Yo trato solamente tumores sólidos. Quizá los hematólogos que tratan leucemias, linfomas, están más familiarizados con algunas de estas drogas. Sí, drogas orales, como decía, everolimus, sunitinib, que son algunas pazopanib, sobre todo para tratar cáncer de riñón y algunos otros tumores más raros, pero en general no son drogas de la práctica habitual. Sí, si uno analiza algunas, hay bastante publicado de asociación de hiperglucemia con medicación anticáncer, hay todas series retrospectivas. Acá hay 4, por ejemplo, donde cáncer de colon, que utilizamos 5-fluoracilo, oxaliplatino, en teoría son drogas que no, si uno mira evento adverso relacionado, no figura en general entre las más frecuentes desde ya, ni hiperglucemia ni diabetes. Lo que tienen en común esta serie es que una proporción importante de pacientes se diagnostican diabetes no conocida, que este es un punto. Y después si uno mira incidencia durante la quimioterapia, es alrededor del 11%, y también un parecido al que desarrolla hiperglucemia durante el tratamiento. Sí que en la primera serie, que es de cáncer de colon, por ejemplo, hay un 8% de pacientes que queda con una diabetes persistente, lo cual ahí sí que tiene, en cierta forma, impacto clínico. Ahora vamos a ver algunos otros estudios, pero hechos en cáncer de mama temprano, tratamiento adyuvante, linfoma sobre todo, creo, asociado a altas dosis de corticoides, donde no hay más incidencia de hiperglucemias, tanto transitorias, y hay 2,5% de persistencia. Perdón. Esta es una de las la serie que mostraba recién de cáncer de colon más en detalle, pero 11%, poquito más, desarrollaron hiperglucemia, 11,6 diabetes, y ahí un poco se mostraba, hay alguna serie recién en la charla previa, 22 pacientes con tratamiento activo, 7 sin ninguna intervención, y 13 pacientes con control de dieta y ejercicio. Y 3 pacientes muertos por complicaciones relacionadas a ese evento en relación a la quimioterapia, lo cual creo tiene impacto clínico.
Algunas, y también veía en la charla precedente, esto es una serie de pacientes recibiendo quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía en cáncer de cuello uterino temprano. Y ahí el hecho de que el paciente esté con hiperglucemia o no tiene algún impacto también en recurrencia libre de enfermedad y en sobrevida global. Mecanismos propuestos también se decía recién, mayor utilización de glicólisis por las células tumorales que están en mayor tasa de crecimiento, aumento de expresión de transportadores de glucosa de membrana, activación de genes relacionados a crecimiento celular, invasión, migración, aumento de niveles de insulina y de factor de crecimiento insulina-like, que junto con la inflamación crónica o el estado de inflamación crónica que da este escenario, puede inhibir apoptosis y promover metástasis. Acá fue el punto de corte, glucemia en ayunas de más de 100, factor de riesgo para recurrencia y sobrevida y menor tasa de respuesta también a la terapia oncológica. Lo mismo en mama, hay alguna serie como esta que muestra que pacientes en estado de hiperglucemia tienen impacto, en este caso, en sobrevida libre de recurrencia. Está de moda la inmunoterapia desde el año, diría ahí, empezando 2010, se empezaron a ver los primeros, quizá un poquito antes, los primeros papers, y la verdad que fue algo que tuvo un avance impresionante. Básicamente, y uno, como le explica al paciente, la célula tumoral, digamos, yo siempre le digo a los pacientes que estamos en nuestro estado de vida todo el tiempo, probablemente estemos formando células, transformando células, ¿no? La policía para eso es nuestro sistema inmune, que está activo todo el tiempo. Lamentablemente las células tumorales desarrollan algún mecanismo de escape, que es uno de tantos, este eje PD1, PDL1, que lo que hace es ocultar a la célula o volver invisible la célula tumoral al sistema inmune, hablando a grosso modo. Por suerte hay algunas drogas nuevas hoy que rompen ese mecanismo de escape a la inmunidad del paciente, que son estos famosos inhibidores de checkpoint. Hay un montón, este eje PD1, PDL1 es uno de tantos, pero es el más utilizado por ahora, y prácticamente utilizamos, yo puse algunos de los modelos tumorales, pero melanoma, pulmón fueron los dos primeros, riñón, pero después esto se ha utilizado y se utiliza hoy día de modo estándar en prácticamente todos los tumores. Hay también algunas series de impacto en cuanto a desarrollo de diabetes con estos inhibidores de checkpoint. Insisto que no estamos tan acostumbrados a ver hiperglucemias y diabetes en pacientes con cáncer, pero sí desde que empezamos a utilizar estas drogas nuevas, son anticuerpos monoclonales, estos inhibidores de checkpoint. Esta es una serie de pacientes, 90 pacientes, esto es de año 2020, si no recuerdo, pero identificaron en esta búsqueda sistemática 90 pacientes, y estas eran un poco las características de edad media 60, 76% asociados a cetoacidosis, en general de grado moderado a severo, con lo que decían un poco los autores, un valor de hemoglobina glicosilada menor a la que suele verse con la diabetes clásica tipo 1, presencia en la mitad de los casos de autoanticuerpos, asociado a aumento de lipasa y amilasa, con alguna probable asociación a genotipos de HLA, y con alguna superposición con el desarrollo de los casos de diabetes de curso fulminante, que hay incluso cada vez más reportes asociados a inhibidores de checkpoint. Este es otro review sistemático y metaanálisis bastante similar. Se miran asociado a sobre todo melanoma, pulmón y cáncer de riñón, que es donde más historia hay con esta serie de drogas, pero repite el número, 76%, es otro metaanálisis, pero repite el número de 76% de cetoacidosis, mayoría moderada severa, con 60% de aumento de hemoglobina glicosilada, con valor medio de 62, mitad de casos asociados a autoanticuerpos, bastante parecido al metaanálisis que recién mostraba, y algo importante que la mayoría de los
casos parecen resolverse más o menos a los 6 meses. Hay un 10% de persistencia más allá de los 5 meses de los casos de continuidad del estado de hiperglucemia o diabetes. Este es otro, también, y se fijan acá, mayoría, y es lo que vemos en la práctica, mayoría de toxicidades a nivel endocrinológico con inhibidores de checkpoint, sobre todo a nivel de tiroides e hipófisis, y se ven ahí 0.4% de casos de diabetes tipo 1, 15 casos reportados en este análisis con estos anticuerpos. La mayoría de los eventos a los cuales, vuelvo a decir, nos hemos tenido que acostumbrar los oncólogos, colitis, toxicidades hepáticas de elevación de transaminasa, rash cutáneo, uveitis, un estado de inflamación en cualquier sitio del cuerpo, pero la mayoría remite más o menos al 6º mes, ahí empiezan a remitir en cuanto a su incidencia, pero las toxicidades endocrinológicas, lo que vemos son pacientes que hacen 1 año, 2 años, quizás más de tratamiento, y a medida que se va prolongando el tratamiento es cuando empezamos a ver con mayor frecuencia, sobre todo toxicidades endocrinológicas. Esto es un poco resumen de diabetes asociada a inhibidores de checkpoint. Evento adverso importante porque tiene impacto clínico, pero raro, la verdad que sigue siendo de alguna forma algo raro, pero que tenemos que tener en la cabeza siempre. Se presenta habitualmente con cetoacidosis, habitualmente 3.º, 5.º ciclo de tratamiento, esto es 3.º, 4.º mes, pero descripto hasta pasado el año del evento, más frecuentemente asociado a inhibidores del eje PD1, PDL1, y esto está asociado a la expresión de PDL1 en los islotes pancreáticos. Esto no pasa con otros inhibidores de checkpoint que actúan a nivel de otro target molecular. Autoanticuerpos presentes en el 50% versus 90% de lo que ocurre en la diabetes tipo 1 clásica. Frecuente elevación de amilasa y lipasa, probablemente asociado a genotipos de HLA. No hay tratamiento preventivo, lamentablemente, y es difícil el tratamiento aún con medidas estándares. Cuando tenemos, por suerte ocurren poco, toxicidades severas asociadas a estas drogas, pero el primer, por lo menos, recurso es corticoides de altas dosis. Lamentablemente no responden estos pacientes a esta, por lo menos a esta conducta, y es difícil, ahora vamos a ver unos casos clínicos, pero muy difícil suspender un tratamiento que ha cambiado la historia del paciente, siempre para pequeños subgrupos de pacientes, pero es difícil por eventos en una droga que está funcionando muy bien, suspenderlo. Entonces se vuelve complejo. Esto, por ejemplo, es un caso de un paciente mío operado con un cáncer de colon derecho, y se fijan la rápida recurrencia, y esto es típico pacientes con inestabilidad, es un cáncer de colon con inestabilidad de microsatélites, tiene déficit de reparación del ADN, que es donde mejor funciona la inmunoterapia, vamos a decir. Y este es un paciente que tiene 4 meses de tiempo para que crezca esa voluminosa masa, y esto es después de 3 ciclos, 2 meses, perdón, de tratamiento con este tipo de drogas. Parece magia, pero esto lo vemos en la práctica todo el tiempo. Si este paciente desarrolla alguna toxicidad severa, se vuelve muy difícil suspender el tratamiento. Estas drogas en general no tienen reducción de dosis, entonces es complejo el tema. Este es otro paciente mío también. Esto va de vértice derecho en el sentido de las agujas del reloj. La masa inicial, y estas son las diferentes tomografías, ahí no llegó a ver, pero es julio 2020, desde julio 2020 a octubre de 2021 desapareció. Este tumor estaba fistulizado a piel, desapareció la fístula y completó 2 años de tratamiento, y hace 1 año que está ahí prácticamente en control. Sí, curado sin cirugía. Y esta es una paciente con cáncer gástrico, también con el paciente previo también, y esta también siempre con esta alteración a nivel de reparación de daño de DNA, población por excelencia target para inmunoterapia. Y esta paciente, un poco como los que mostraba anteriormente, operada de su cáncer gástrico,
rápida recurrencia post cirugía con compromiso de piel. Y esto es con algunos poquitos ciclos, 2 ciclos de tratamiento, con una mejoría, desaparición y cierre de esa lesión que tenía en piel. Un poco para concluir, y esto un poco también se decía recién en la charla previa, siempre tener en la cabeza el tema de, sobre todo en cáncer de páncreas, siempre lo tenemos clásicamente en paciente adulto con reciente inicio de diabetes o hiperglucemia, siempre pensar en asociación con cáncer, chequear signos, síntomas de hiperglucemia, monitoreo previo a cada ciclo, sobre todo con inhibidores de checkpoint, porque son raras las complicaciones, pero ocurren y cada vez hay más reportes. Ahora combinamos inhibidores de checkpoint, entonces se va todo complejizando y las toxicidades van a ir surgiendo cada vez más. No subestimar el hallazgo de hiperglucemia, sobre todo, vuelvo a insistir, con inmunoterapia, y esto es algo que tenemos que educarnos los oncólogos y trabajar desde ya con el especialista, en este caso es Carla, que me ha invitado a dar la charla, y si mal no recuerdo, has visto, Carla, algunos pacientes nuestros tratados con inmuno. Esta semana, por recién decía hiperglucemia y cáncer, esta semana se publicó en Nature, esto es una comunicación rápida, de que niveles incrementados de glucosa puede llegar a sensibilizar al cáncer de páncreas, a la quimioterapia. Y uno ve, están ahí en las curvas de pacientes tratados con glucosa normal y glucosa alta. A la izquierda, pacientes tratados con quimioterapia, y a la derecha, sin tratamiento. Y se fijan, las curvas de sobrevida son significativamente diferentes, con un cociente de riesgo de 61, es decir, 40% de riesgo de muerte en pacientes que tienen un estado de hiperglucemia. Entonces, es una hipótesis, pero es complejísimo el paper, pero un poco genera la hipótesis para por qué no empezar. En cáncer de páncreas se ha intentado todo, metformina, drogas que se usan en cardiología, todo para modificar el microambiente tumoral. Pero esto es un poco, nos llamó la atención, lo leímos esta semana o la semana pasada, pero trae una hipótesis que hasta ahora no la había leído nunca, de generar un estado de hiperglucemia previo al inicio de la quimioterapia. Es medio que se puede debatir después, pero no quería dejar de nombrarlo. Bueno, esto es nuestro grupo en el Hospital Udaondo, y vuelvo a repetir, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. ¿Querés presentar la pregunta? Y lo presentamos al doctor Claudio González, que bueno, ya fue por la doctora Susana Salzberg, para continuar con su charla y después tener un rato para preguntas. Gracias. ¿Me escuchan, no? Sí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias por la invitación, gracias a todos. Bueno, mi nombre es Claudio González. Allí está mi breve resumen acerca de mis afiliaciones, y el último renglón corresponde a mis conflictos de interés. A ver, las dos charlas anteriores muy interesantes y han abarcado la mayor parte de los puntos centrales de la discusión que yo voy a tratar de plantear ahora, pero me gustaría comenzar con algunas cosas. La primera es, una primera pregunta y que comenzó a abordar el doctor Busso fue, ok, ¿hasta qué punto la diabetes es causa, o podría ser causa de cáncer? ¿Y de qué cáncer? ¿Y de qué tipos de cáncer? Está claro que el cáncer y la diabetes son dos situaciones muy frecuentes en la naturaleza humana. El cáncer es frecuente, en la diabetes son frecuentes. Por lo tanto, encontrar personas que tengan las dos, cáncer y diabetes, es una situación frecuente. La pregunta es si eso se da más allá de lo esperable, simplemente por la frecuencia relativa que cada una de las dos patologías reúne, o de los dos conjuntos de patología, porque son entidades muy complejas que involucran a más de una patología. Pues
si esto que vemos es más que lo que se explicaría simplemente por su frecuencia, y la respuesta es sí. Quiere decir que la asociación no es casual. La pregunta es si es causal, si la diabetes es causa, y ahí es donde tenemos quizá el mayor problema de debate hacia el futuro. Pero calma, igual nos ayuda a saber que una asociación es de naturaleza, que existe una asociación, y aunque no sea causal, si lo fuere, tanto más, pero si no fuere causal, al menos que sea marcadora. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tomar algunas decisiones previas para evitar que nuestros pacientes sean detectados más tardíamente o para que se presenten en estados más avanzados de la enfermedad. Para establecer si una asociación es causal, se necesitan varios criterios. Uno de los que se necesitan es la consistencia. ¿Qué quiere decir la consistencia? A ver, varios autores han visto la asociación entre cáncer y diabetes. Y entonces yo debo decir que sí, que eso es muy consistente, pero no para todos los tumores. Esta es una especie de combinación de estudios de cohortes, pero las combinaciones de metaanálisis dan algo muy parecido. Hay tumores donde claramente hay un incremento, se duplica la incidencia, diríamos, la incidencia de carcinoma pancreático cuando el paciente presenta diabetes. Se duplica la incidencia de carcinoma de hígado en pacientes que tienen diabetes. Pero algo que aún desde el punto de vista de la salud pública es aún más impactante desde el punto de vista de los recursos, etcétera, etcétera, es el incremento del 20 al 30% de la incidencia de cáncer de mama o de cáncer de colon. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque aumentar o duplicar el cáncer primitivo de páncreas, de hígado, no de páncreas, de hígado, que es relativamente infrecuente, el primitivo de hígado, relativamente infrecuente, aumentarlo al doble, en realidad no va a tener el mismo impacto en salud que incrementar un 20% en carcinoma, la incidencia de carcinoma de mama o el 30% de colon, que son mucho más frecuentes y por tanto involucran a mucha más cantidad de gente. Así que también esto tiene importancia desde el punto de vista de la economía de la salud. Pero no se da en todos los tipos de tumores. El carcinoma de próstata, por ejemplo, no parece guardar en las distintas cohortes estudiadas asociación con el carcinoma de próstata, por ejemplo, ¿verdad? La diabetes no tiene asociación con el carcinoma de próstata. En cambio, sí tiene, como les digo, con colon, con mama, con hígado, con páncreas, con endometrio. Y en endometrio y en mama, quizá algunas explicaciones tienen que ver con esto que ya habíamos mencionado, que ya mencionó el doctor Busso, acerca de la aromatización de estrógenos, etcétera, más frecuente en las personas obesas. A este punto de la obesidad voy a remitirme inmediatamente porque hay un gran elemento confusor dentro de esta asociación potencial y que llevará mucho tiempo dilucidar la real composición de cada una de estas cosas, que es la obesidad, que como saben es más frecuente en los pacientes diabéticos. Y aclaro, la mayor parte de los datos los tenemos en pacientes diabéticos tipo 2. En general estamos hablando de personas con sobrepeso u obesidad. Bien. La asociación es consistente. ¿Es suficiente con que sea consistente? Bueno, lo otro que se pide es la temporalidad. Que algunos estudios al menos hayan probado que la causa antecede al efecto. Que la diabetes es previa al desarrollo del cáncer, hecho que se ha mostrado en más de un contexto. Así que diríamos que la temporalidad de la asociación está más o menos establecida. Algo más que se pide, y ahí es donde empezamos a tener, bueno, se pide una cierta fuerza de la asociación, que está expresada aquí por el riesgo relativo, y vemos que los riesgos relativos son naturalmente elevados en algunos tumores, especialmente páncreas, hígado, y el impacto es bastante sólido en mama, colon y en endometrio, 60% incremento del riesgo. Así que tenemos solidez para decir que los riesgos relativos son razonablemente altos. El tema que también se nos pide es que si yo modifico la potencial causa, se debería modificar la potencial consecuencia. Dicho de otro modo, si prevengo la diabetes, por el solo hecho de prevenir la diabetes, prevengo el desarrollo de cáncer, tema que todavía hoy despierta mucha controversia. Y lo otro es controlar, mantenerse absolutamente controlado después del diagnóstico de diabetes. Y por controlado entiendo el control de la glucemia, no del peso corporal. Eso cambia el pronóstico respecto del desarrollo, cambia la incidencia del desarrollo de diabetes. Bueno, tema que podríamos discutir, algo bastante más probado en obesidad, con los estudios de cirugía bariátrica, y cáncer de mama, aunque no fueran objetivos primarios, que con el tema de diabetes pura. Entonces, la teoría clásica acerca de por qué vemos esto también importa,
¿Por qué importa? Porque además de pedirse consistencia, es decir, que varios autores hayan visto esto, que se pida temporalidad de la asociación, que se pida que haya una medida de la fuerza que justifique establecer este tipo de conversaciones, ¿no? Que el riesgo relativo esté más elevado y consistentemente más elevado. Bueno, si tuviéramos un modelo que demostrara que reducir la incidencia de diabetes reduce la incidencia de cáncer sería ideal, o al menos que el mejor control metabólico previene el desarrollo de cáncer, no su mortalidad, sino el desarrollo de cáncer también sería ideal, pero ahí estamos en una zona un poco más oscura. Algo muy importante que también se pide para una asociación es la causalidad, y por eso es que hablamos de los mecanismos. ¿Por qué mecanismos podríamos explicar el tema de cáncer y diabetes? Y Carlos Buso comenzó a explicar la teoría tradicional, el efecto insulino-resistencia y hiperinsulinemia, ¿sí? Al que se agrega la glucemia en algunos puntos, pero fíjense que este modelo funciona no solo para diabetes, sino que también funciona para obesidad. La hiperinsulinemia no necesariamente tiene por qué estar asociada a hiperglucemia, ¿verdad? Entonces, este modelo aplica a los dos, es un modelo que aplica a obesidad y a diabetes, o a sobrepeso y diabetes, y que ha sido tradicional, ¿no? La insulinoresistencia se asocia a hiperinsulinemia, esta hiperinsulinemia por mecanismos que tienen que ver con el aumento de la insulinoresistencia, cambios en fin, el metabolismo tumoral, favorecería el desarrollo de cáncer. En el caso del tejido adiposo, no necesariamente, como bien dice el doctor Buso, tiene que ser una persona enormemente gorda para esto, pero tiene que tener tejido adiposo donde se produzca un incremento de la aromatización de estrógenos, pero además la hiperinsulinemia reduce a la globulina transportadora de hormonas esteroides, con lo cual deja más estrógeno libre, y los estrógenos libres producen o están asociados a algún tipo de desarrollo de cánceres. De algunos cánceres, no de todos. En mama, una buena proporción de mama. En endometrio, una razonable proporción de endometrio. La hiperinsulinemia además se asocia a cambios en la proteína que transportan los factores de crecimiento insulinosímiles, y estos factores de crecimiento insulinosímiles quedarían más en libertad, y no olviden que las drogas y las sustancias son libres, las sustancias actúan sobre sus receptores cuando son libres, y entonces el IGF-1 y el IGF-2 quizá pudieran ayudar a desarrollar tumores. Pero esta teoría tradicional tropieza con algunos problemas críticos, claves en la epidemiología. La curva dosis-respuesta entre la insulinemia, la hiperinsulinemia y el desarrollo de tumores no parece una cosa clara. No hay claramente que si yo tengo un poquitito más, si tengo el doble de insulinemia, voy a tener el doble de riesgo de tumores, el triple, digamos, o al menos una relación lineal o no lineal predecible. No es tan simple. Por el otro lado, la insulinoterapia exógena, si bien ha habido algún tipo de comentarios por allí, está lejos de haber probado tener una asociación causal con el desarrollo de tumores, al menos en tiempos o en plazos, en los plazos en los que se estudió esta asociación. Si bien ha habido alguna alerta en algún momento a principios de este siglo con algún análogo de insulina. Entonces, esta teoría tropieza con algunos problemas. Y uno de los problemas que inmediatamente tropieza es que creer que una sustancia va a ejercer un efecto simplemente porque está en mayor cantidad o simplemente porque está circulando en mayor concentración libre, y tropieza con algún problema. Y el problema es que esa droga va a actuar, o esa sustancia va a actuar sobre un receptor. La insulina va a actuar sobre un receptor. Y ese receptor es el receptor insulínico que ustedes tienen bellamente graficado aquí, con dos subunidades alfa, esta que está acá, esta que está acá. Fíjense cómo se enlazan estas unidades para recibir, para dar cobijo a una molécula de insulina. Cuando esta molécula de insulina se une a ella, se producen cambios conformacionales de aquí para abajo, y aquí empiezan las subunidades beta, que se acercan a las subunidades alfa, que van a promover también cambios conformacionales, y el receptor tiene actividad de tirosina quinasa, con lo cual desencadena una serie de reacciones abajo. Dos subunidades alfa, reitero, dos subunidades beta. Y ahí se terminaba nuestra idea de lo que era el receptor insulínico. Ahí en las moléculas que lo siguen. La fosforilación del receptor en tirosina va a contagiar esa fosforilación a proteínas de la cascada hacia abajo, y se van a desencadenar distintos fenómenos. Con el tiempo comprendimos que hay algunas cosas más que entender, y es que el receptor insulínico pertenece a la familia de receptores de los factores de crecimiento. Es familiar del receptor de IGF-1 y IGF-2, y que en realidad no existe una tal cosa como un receptor insulínico. Existen varias formas de receptor insulínico. Ejemplo, ustedes recuerdan, tienen dos cadenas alfa, dos cadenas beta.
Si esas dos cadenas alfa tienen una estructura determinada que se llama B, y las dos cadenas beta tienen una estructura que se llama B, ese receptor se llama receptor insulínico de tipo B, al cual llamaré yo buenito. ¿Por qué buenito? Porque, a ver, ese es donde se une la insulina, es el receptor que media la entrada de la glucosa a la célula, que produce una inhibición de la lipólisis, que aumenta la lipogénesis, todo lo que ya sabemos de las acciones biológicas de la insulina, pero que tiene poca capacidad de actuar sobre la mitogénesis, algo que parecería importante para el efecto, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento de un tumor, de proliferación de la insulina. Ahora, si las dos cadenas alfa son de otra naturaleza, de otra estructura, un poquito diferente, las moléculas así son, los aminoácidos son un poquito diferentes, si esas dos estructuras, dos cadenas alfa de tipo A y dos cadenas beta de tipo A, al receptor se lo llama receptor insulínico de tipo A. Y aquí ya empieza a confundir un poquito, porque este receptor tiene un poco más de afinidad, ya no por la insulina, sino también por receptores de crecimiento insulinosímiles. Y por supuesto que hay receptores IGF, que son familiares de las insulinas, en las que a veces la insulina coquetea con ellos, pero donde se unen los factores de crecimiento y que generan transformaciones mitóticas en las células. Ahora, esto no son solamente receptor A, el que tiene más efecto mitogénico, el B, el buenito, sino, para efectos de esta charla, los dos no necesitamos para vivir, como también necesitamos los IGF, receptores para vivir. Pero a veces se forman hasta monstruos. Un receptor que es mitad A y mitad B. Tiene una subunidad alfa de tipo A, una subunidad beta de tipo A, una subunidad alfa de tipo B, una subunidad beta de tipo B. Y hay veces que sucede al revés, que forman receptores que están, la mitad son receptores insulínicos y la mitad receptores de IGF. Y como tal, entonces, no basta con tener hiperinsulinemia. Es importante considerar la distribución que cada uno de nosotros tiene en los distintos tejidos de las subpoblaciones de receptores insulínicos. Recuerden, el receptor insulínico de tipo B hace que predomine la captación de glucosa y los efectos metabólicos, en tanto los de tipo A tienen menos actividad sobre los recursos de captación de glucosa y efectos metabólicos, pero más sobre crecimiento celular y supervivencia. ¿Alcanza con proliferar para generar tumores? Gran pregunta. Y esta pregunta puede ser dejada para la discusión. Pero aquí es donde sobre este receptor tenemos más afinidad de este receptor, más afinidad por IGF y está más cerca de la familia de los receptores de IGF que también tienen su propia presencia. Lo cierto es que desde hace tiempo que sabemos que si tomamos tumores y vemos la distribución de receptores A y B, vemos como en tumores típicos como el de mama, fíjense cómo el de mama en los pacientes con cáncer de mama, como la sobreexpresión de receptores de los dos tipos, pero sobre todo a expensas de un aumento de la expresión de receptores de tipo A, aquellos que tienen, a los cuales también se puede vincular el factor de crecimiento insulinosímil. Vean cómo en pulmón quizá la proliferación, sí hay más expresión de receptores, pero no tanto. En colon sí, claramente también un aumento muy claro de la expresión de receptores de tipo A, sobre todo. Sarcoma lo podríamos dejar porque es un modelo muy particular, muy especial. Pero como ven, podría pasar que en los receptores o en las moléculas de la cascada, estas moléculas de la cascada que siguen la recepción, alteraciones por allí generen mayor o menor susceptibilidad, genética, epigenética, circunstancial por alguna exposición a algún ambiente, que finalmente ocasionen el desarrollo de tumores. Todo esto lo tenemos. Tenemos receptores A y tenemos receptores B, y la localización es distinta, no es lo mismo en los linfocitos que en el hígado. En el hígado estamos llenos de receptores B y en algunas otras células no tenemos casi receptores B. De modo que esta es una cosa a considerar. ¿Alcanza con la hiperinsulinemia un cambio, un desplazamiento en la expresión de receptores? Que algunas células se expresen más o menos. La insulina es el factor de crecimiento más importante del organismo. Tener un apoyo de la insulina para crecer parece algo interesante para un agente como un tumor, para un parásito en el sentido de Ehrlich, como el tumor, que pretende crecer más o menos rápidamente. Entonces, hay muchas razones por las cuales uno podría imaginar que un tumor puede crecer. No solamente la hiperinsulinemia, la hiperglucemia, que juega su factor, la aromatización de estrógenos. Hay cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo.
Aprendimos que la hiperinsulinemia podría explicar una parte, pero no selecciona tan bien a los distintos tipos de pacientes, quizá los más gorditos versus los menos gorditos, pero ahí la aromatización juega un papel, en fin. Los receptores, las proporciones de receptores que hayamos traído o tengamos o desarrollemos a lo largo de nuestra vida, quizá jueguen un papel, sus cadenas de transducción celular juegan un papel, pero luego, una vez que las células tumorales empiezan a existir, ellas mismas empiezan a jugar un rol importante, tanto para la generación de diabetes como para que las células de tejidos expuestos a condiciones en las cuales hay hiperglucemia o mayores estrógenos pudieran estar entonces en comunicación con estas células tumorales y mutuamente favorecerse el crecimiento. Quizá el cáncer pancreático se ha hablado mucho acá porque es el modelo clásico. Su frecuencia empieza a alarmar ya en algunos lugares, ¿verdad? Y algunos empiezan a preguntarse si existe una entidad como la diabetes tipo 2 relacionada con el carcinoma pancreático o debe diferenciarse de la diabetes tipo 2, porque como ven el patrón es diferente, ¿sí? Algo interesante, ya mencionó muchas de las características el doctor Busso, yo solo quiero decir que se suele diagnosticarse la diabetes asociada con el cáncer pancreático unos 3 a 5 años antes del diagnóstico del carcinoma páncreas. Entonces uno debiera decir, qué lástima, ¿no? Esta ventana no nos ayudaría si encontrar a nosotros marcadores. Bueno, los otros marcadores son, el paciente suele tener niveles insulínicos normales o bajos, suele tener bajos niveles de GIP, bajos niveles o ausencia de polipéptido pancreático, bajos niveles de glucagón, ¿sí? Hay unas características que empiezan a diferenciar a estos dos fenómenos. Pero lo que nos enseñaron los tumores pancreáticos a la gente que hace biología molecular y que estudia nuevas drogas para este tema es el concepto de cambios en el microambiente tumoral. Empezamos a entender que las células tumorales no solo crecen ellas y entre ellas se conversan y van creciendo, sino que hacen que las células que están cerca las ayuden, contribuyan con ellas en su propio crecimiento y en los cambios metabólicos, en esta reprogramación metabólica que las células tumorales necesitan para crecer ampliamente. Así que factores genéticos, factores epigenéticos, factores que tienen que ver con la comunicación entre células. ¿Para qué? Para reprogramarse metabólicamente. Y por ejemplo, aquí un ejemplo que me es grato porque a esto le he dedicado unos últimos tiempos de trabajo en estos últimos años. El tema de cómo las células tumorales, ¿verdad?, son capaces de producir, de liberar vesículas con membranas que contienen en su interior algunas sustancias que, actuando sobre las células target, cambian la fagocitosis y la pinocitosis en ellas, cambian la endocitosis en ellas, provocan cambios muy importantes a nivel de los tejidos, a nivel de las células musculares, pero muy importantemente en el caso del tumor pancreático, a nivel de las células beta. Fíjense cómo esta es una célula de cáncer pancreático, va a liberar exosomas que contienen Ki-19,9, ¿sí?, que además es un marcador, pero que además mandan a la circulación, mandan parácrinamente adrenomodulina, y esta adrenomodulina va a producir cambios muy importantes, incrementando el estrés oxidativo y el del retículo endoplásmico en las células beta, que hace que las células beta comiencen a fracasar. Pero además las células beta probablemente tengan alguna comunicación todavía poco comprendida, seguramente las células que la rodean sí la tienen, que hacen que el tumor pueda al principio progresar, y en esta fase hay cambios muy característicos en la autofagia y en la apoptosis de estas células, y luego hasta estos cambios se revierten, hay un switch para que las células hasta puedan resistir la quimioterapia. De eso, si quieren, hablamos más adelante. Así que aquí tienen el panorama, ¿verdad? Células tumorales, en el caso del páncreas, que actúan, conversan con células esteladas que probablemente aporten a esta población, que liberan exosomas, que modulan células periféricas. ¿Para qué las modulan? Para que a través de los cambios que ocasionan en ellas se benefician en su crecimiento. Ejemplo muy interesante, muy particular, además muy específico, adrenomodulina. Eso no sucede en todos lados, ¿verdad? No es que esta historia, ¿sí?, adrenomedulina, perdón, funcione en todos los casos, o esté presente en todos los tumores, pero algún tipo de comunicación vía exosomas o vía otras partículas, no solamente las interleuquinas libres circulantes, que ya las conocemos, parecen jugar un papel importante, porque además estos exosomas
tienen en su membrana moléculas y son regulables por otras moléculas, entre otras las mismas sustancias circulantes. Así que un mecanismo muy fino de conversación. Entonces, hay tumores en los cuales parecería que la preparación del microambiente y de sus condiciones para empezar a estallar en su crecimiento y micrometastatizar inmediatamente juegan un papel enorme, el shaping del microambiente tumoral. En algunos otros tumores, la diabetes parece asociarse a procesos de senescencia. Quizá algunos pacientes, al menos con cáncer de colon rectal, manifiestan un colon en diabetes más envejecido desde el punto de vista biológico que el que tienen los no diabéticos. Y ahí entramos en otro factor. ¿Cuál es el papel? Todos estos cambios en los mecanismos de comunicación celular, tal, ¿cómo cambian cuando un tejido está más viejo que otro? Y el colon es un tejido que envejece rápidamente en la diabetes. No todos los tejidos envejecen igual, no todos envejecen por el mismo lado, no todos envejecemos por el mismo lado. Y el colon parece que tiene unas tasas de envejecimiento, desde el punto de vista de todos los marcadores de envejecimiento que conocemos, biológicos, con sus limitaciones, que parece ser notable. Y parece ser que este envejecimiento tumoral favorece la angiogénesis, favorece que se desarrolle angiogénesis tumoral mediada por factor de crecimiento, ¿sí? Por el VEGF, favorece el desarrollo de metástasis, reduce la tasa de apoptosis tumoral, favorece el desarrollo de cambios en la autofagia para que las mitocondrias, por ejemplo, permitan resistir la acción de ciertos quimioterápicos. Pero fíjense que todo esto vinculado a un gran componente de células T, de células B envejecidas. Quiere decir que la senescencia en algunos tejidos jugaría un papel parecido al que la comunicación juega en el de páncreas. Es decir, habría tumores en los cuales el shaping del microambiente es vital y fundamental. Habría tumores en los cuales la senescencia de los tejidos y del órgano en general juegan un papel central. Seguramente las dos cosas participan, pero en alguno predomina otro versus el anterior. Así como, por ejemplo, la aromatización de estrógenos juega un papel central en los tumores como el de endometrio o el de mama estrógeno dependiente. En otros tumores, la existencia de algunas sustancias que lo hacen crecer, como por ejemplo en el tumor de tiroides o en los tumores de tiroides, el hecho de el tener TSH elevada, parecería que la TSH elevada contribuye a la hiperglucemia y a la hiperinsulinemia en el crecimiento celular y quizá en el riesgo de anormalidades malignas tiroideas, hecho que, como ustedes saben, en diabetes y en antidiabéticos siempre hay que mirar un poco la tiroides y quizá, bueno, aquí juega un papel el tema interesante de qué rol juega un factor también de crecimiento como es la TSH, muy particular, porque no estamos hablando de casos de páncreas, no estamos hablando de colon, aquí estamos hablando de tiroides, que puede jugar a este nivel. Quiere decir que disecando los mecanismos, quizás llegamos a hacer una medicina un poco más personalizada para entender por qué a los diabéticos les está incrementada la incidencia. Otra vez, ¿es la diabetes causa? No lo sabemos, pero lo que sí estamos seguros es que es marcadora. Y es marcadora, quizá tal vez causa porque bueno, obviamente que la hiperinsulinemia jugará un papel, que la hiperglucemia jugará un papel. La misma dislipidemia tiene un papel que soporta el crecimiento en algunas fases de desarrollo tumoral. La obesidad la hemos descrito. Quizá algunas drogas antidiabéticas, nadie duda que la insulina tiene efectos protumorales, pero in vitro, a concentraciones elevadas, in vitro, la insulinoterapia no parece modificar el balance de una manera tan decisiva. Así que siempre hay controversia sobre si alguna droga produce más cáncer o si la metformina protege el cáncer, cosa que todavía no hemos probado. Tuvimos mucho entusiasmo, pero todavía nos quedan cosas. Todo sobre la base de una epigenética y de una genética y de un particular propensión a la inflamación y por supuesto una microflora en la que cada vez tenemos más evidencia de que algún papel podría jugar. Podría jugar todo esto en conjunto en la proliferación, en las anomalías celulares que radican en cambios en la apoptosis, en la autofagia y en la reparación del ADN. Hablamos de mismatch repair, ¿sí? en el cáncer de colon, por ejemplo, donde quizá la senescencia sumada a estas dificultades para reparar el ADN tengan un papel central. La vascularización, los tumores crecen, necesitan vasos para crecer. El cambio en el microambiente tumoral, tan importante y sobre el que tanto trabajo farmacológico hay en este momento. Las alteraciones en los mecanismos inmunológicos. Uno dice, bueno, se está preocupando por el mecanismo tumoral, microambiente tumoral, una cosa tan rara. Miren, hace años creíamos que la inmunidad
era tan confusa para nosotros y hoy tenemos tantas cosas tanto más claras sobre el papel de la inmunidad y cómo, por ejemplo, los agentes que se han mencionado, por ejemplo, Rizumab, Nivolumab, tantos agentes que pueden actuar sobre checkpoints han cambiado la evolución de muchos tumores. Y el potencial metastatizante, que tiene que ver con casi todos estos mecanismos también, para metastatizar se necesita un cambio en las células que rodean al tumor, el efecto de Warburg inverso, en el caso de algunos tumores, para que el tumor pueda cambiar su metabolismo y conseguir más rápidamente energía a partir de la glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hace que, basados en una epigenética y una genética, ¿sí?, determinadas, o que se van desarrollando a lo largo de la vida, ¿verdad?, en la activación de algunos oncogenes, ¿verdad?, y una rebobinación de mecanismos, diríamos, de señalización celular y una reprogramación metabólica, quizá la obesidad, quizá la diabetes jueguen un papel modulando este ciclo proliferación, apoptosis, metástasis, que en general juegan un rol muy importante en el pronóstico del cáncer. Quiere decir que si a mí me preguntan, ¿parece existir una asociación epidemiológica entre ciertos tumores y diabetes? Sí. ¿Se han encontrado factores de riesgo en común y mecanismos que hacen plausible la explicación? Sí. ¿Estamos seguros que la diabetes es causa de cáncer? Nos cuesta un poco más. También, ¿qué papel de la obesidad? La obesidad juega un papel enorme en todo esto y el sobrepeso juega un papel enorme, pero otra vez, tenemos una plausibilidad biológica razonable, que es de lo que he tratado de hablar ahora, la plausibilidad biológica, los mecanismos, pero muy, muy importante. Y quizá el mensaje final que tengo. Yo no sé si la diabetes es causa de cáncer, pero sí que es marcadora de cáncer. Y por lo tanto, el tener un paciente diabético implica que en ese paciente pongamos aún más foco que el que ponemos en una persona no diabética en términos de prevención. ¿Qué quiero decir esto? Que la mujer haga sus exámenes de mama cuando corresponden, que se haga la colonoscopía la persona con el ritmo que corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Para algunos tumores, desafortunadamente, la forma de diagnosticarlos en general suele ser tardía, pero con la mejoría de los tiempos, aún con la mejoría de los tiempos diagnósticos, vamos a siempre necesitar este tipo de marcadores. Si la diabetes empieza entre 3 y 5 años antes que el cáncer de páncreas, tenemos una ventana enorme allí para quizá hacer cosas más efectivas que las que hacemos hoy. Quizá este sea el mensaje más práctico de toda esta última charla y que espero que haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por la atención. Excelentes los tres disertantes, las exposiciones fueron brillantes y ahora, sí. Vamos a proceder a responder las preguntas, si podemos. Y el doctor Méndez separó en su especialidad de oncólogo y nos contó qué pasaba con las drogas oncológicas sobre la diabetes. Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes, aunque vos ya algo esbozaste, Claudio, ¿cuáles serían los agentes orales que usamos nosotros que podrían tener alguna asociación beneficiosa o perjudicial con el cáncer? O sea, se habló mucho de la metformina. Yo no sé si ustedes en este momento utilizan metformina como coadyuvante o si no sirve para nada, porque fisiopatológicamente uno pensaría que podría ser beneficiosa. ¿Qué pasa con las TZD? ¿Qué pasa con los inhibidores GLT2? ¿Hay alguna información respecto a esto? Porque escrito hay un montón, pero me parece que es importante la opinión de ustedes como expertos. ¿Quieren que empiece con alguna de estas? Así podemos ir modulando. Digamos, recuerden que el interés de las drogas antidiabéticas y la relación con el cáncer y las drogas antidiabéticas tiene mucha historia. Quizá una de las crisis más grandes que yo haya visto fue el caso de
la galargina, ¿se acuerdan cuando se trabajó con el tema de la galargina y la presencia de algunos tumores? Trabajos que aparecieron 4 trabajos en el mismo número de diabetología y eso generó una turbulencia fenomenal. Pero ya en aquella época decíamos, cuidado muchachos, que esto está hecho sobre unas bases de unos estudios que tienen algunas dificultades metodológicas y alguna falta de solidez metodológica. Los estudios posteriores no mostraron cosas decisivas con la insulina. Dicho de otro modo, muchachos, la insulina hay que seguir usándola como la tenemos que usar, digamos, y no quiero decir con esto que el capítulo esté definitivamente cerrado, nada está definitivamente cerrado, pero tenemos allí un tema de mayor reaseguro después de estos 20 años en los cuales se han hecho muchas investigaciones allí. Mi punto sobre otras drogas, debo decir que hay primero algunos temas. Recuerden que las drogas más modernas, ¿sí? Sobre la diabetes, las drogas más modernas que actuamos, con las que trabajamos sobre la diabetes, apuntan mucho a mantener, a mejorar el peso corporal si es posible, o al menos mantenerlo, ¿verdad? Y entonces muchos de los datos que vamos a tener de estudios de farmacovigilancia, no de ensayos clínicos, sino de farmacovigilancia, pueden estar sesgados por lo que se llaman el sesgo de canalización, el channeling bias, y también el tema de que muchas veces se trata de pacientes que tienen obesidad. Entonces, los pacientes obesos tienen más frecuentemente cáncer. El uso de determinadas drogas en pacientes obesos van a estar asociadas naturalmente a más cáncer. Esto hace que sea difícil a veces, digamos, disecar por estudio de farmacovigilancia pura, reporte espontáneo de efectos adversos, lo que sucede. Ustedes ya saben que con las incretinas se buscó, digamos, algún tipo de asociación porque había algún fundamento fisiopatológico con la posibilidad de desarrollar cáncer pancreático. Digamos que eso ha quedado bastante disminuido con los estudios posteriores a más largo plazo. Otra vez, nadie puede descartar nada, siempre es bueno seguir estudiándolo, pero parecería que ahí hay una especie de parate. Los GLP-1 también ha sido asociado con el carcinoma medular de tiroides. Recuerden, en un ambiente en el cual, como les mencioné, este tema de la TSH juega un papel importante y muy confusor y muy complicado, no tenemos muy claro. La PIO ha sido asociada a carcinoma de vejiga, recuerdan, en varios estudios observacionales y algunos ensayos clínicos, pero con sí estuvo asociada, con significación estadística, pero con un impacto relativamente bajo. Y con la metformina, en mi opinión, tenemos buenos mecanismos de acción, tendríamos buenas razones, ¿sí? Todos querríamos ver el efecto de la metformina consolidado, pero es un tema que la mayoría de nosotros sabemos que la podemos utilizar en experimentos, sabemos que nos ayuda en experimentos. En la práctica clínica todavía, a lo mejor allí gente de oncología nos puede ayudar un poco más en eso, ¿sí? Yo decía las TZD, ya te doy. Yo te decía las TZD porque me acordaba de Claro. la pioglitazona y el cáncer de vejiga, y otros trabajos dan a las TZD como protectores contra determinados tipos de cáncer. Tocas un punto importante, Susana, que es algo que traté de mostrar un poquitito al final. No todos los tumores corren en paralelo, está claro con esto, ¿no? Una droga puede favorecer el desarrollo tumoral. Digo, esto no estoy diciendo que no tengamos nada probado, pero digamos, uno podría técnicamente ver que algún tipo de desarrollo tumoral se favorezca en alguna parte de su desarrollo tumoral con una droga, y quizá en los otros la droga prevenga, ¿no es cierto?, otros tipos de desarrollo tumoral. Así que eso, no tengan por cierto que todos los tumores son exactamente igual, de hecho no lo son, ¿sí? Y lo que decimos tumorales es una mezcla muy complicada. Ah, bueno. Martín Yo tiene la mano. brevemente, pero coincido que hay un montón y ha habido escrito con metformina, ¿no? Y con metformina, bueno, con aspirina, con losartán, con estatinas. Entonces, siempre decíamos, yo me dedico solo a tumores digestivos donde esta epidemia de obesidad o sobrepeso, baja actividad física, es muy común. Y nosotros decíamos, bueno, y que inventen una super píldora con todas estas cosas unidas, y no sé si a modo preventivo, pero sí que con metformina no ha habido nada concreto, ni de prevención ni de tratamiento. Que esto sí ha habido con inhibidores de COX y en cáncer de colon, por ejemplo, de hacer un estudio randomizado, quimioterapia más menos metformina, por ejemplo, qué sé yo. Esto
pero eso sí que por lo menos no hay ningún dato concreto que sugiera, bueno, vamos a dar al paciente metformina, quizás en el seguimiento clínico post-tratamiento curativo ni intratratamiento, la verdad que no. Sí, quizás yo coincido, o sea, desde el punto de vista epidemiológico, los estudios observacionales en prevención primaria, metformina sí, pero bueno, con el gran confusor, o sea, el descenso de peso y la obesidad. En prevención secundaria, no hay evidencia. De hecho, el estudio, el METEN, ¿sí? Creo que es el estudio de metformina, tiene muchos problemas metodológicos y el gran confusor, una vez más, el tema de la obesidad. Entonces, y como adyuvante, no ha demostrado, porque como vimos, a veces la MPK puede jugar de un lado o del otro lado de la reacción, para lo cual, o sea, el corazoncito dice que sí, pero la evidencia científica es insuficiente. Las otras drogas diabetológicas de uso cotidiano parecen ser bastante seguras. Y cuando recordabas lo de la insulina, qué problema en ese tiempo, ¿sí? Sobre todo cuando nos encontramos con un individuo que tiene 300 de glucemia, ¿sí? Y síntomas cardinales, ¿qué tratamiento? Y obvio, el tratamiento que corresponde ahí, la insulina, ¿sí? Sobre todo si está perdiendo peso. Carlos, hay una pregunta para vos. El tema de cáncer de páncreas y diabetes es muy interesante. ¿Podría el doctor Busso contarnos más de algoritmo del screening? Bueno, es difícil para mí con un oncólogo al lado, ¿sí? Y más teniendo una publicación tan reciente con un algoritmo. Pero el tema, básicamente lo que yo quería compartirles es pensar en el diagnóstico de cáncer de páncreas ante una diabetes de reciente diagnóstico. Hace muchos años, cuando estábamos muy radicalizados con esto, y éramos más jóvenes, a todo paciente que debutaba con diabetes de más de 55 años con síntomas cardinales, tratábamos de hacer una tomografía helicoidal de páncreas. Por lo cual, las coberturas sociales nos sacaron corriendo, ¿sí? Nos echaron de todos lados porque no era costo efectivo, porque encontrábamos 1 o 2 o 3 tumores por año, ¿sí? Haciendo 100 tomografías. Entonces la gente decía, no, pero esto no resulta. Tengamos en cuenta que aquel que tiene diagnóstico de cáncer de páncreas es el 100%, y si uno lo descubre tardíamente es 100% mortal. Por lo cual, en este transcurrir, yo dije, llevo 23 años de pertenecer a la Sociedad de Diabetes y sigo haciendo esto. Hemos salvado algunas pocas vidas, pero el punto es, el algoritmo lo puedo compartir, de hecho está en la presentación. Cada región intenta tener un algoritmo, pero lo importante es pensar en la posibilidad de cáncer de páncreas ante una diabetes de novo, ¿sí? Ante una hiperglucemia, ¿sí? Una pérdida de peso inexplicada. No sé si quieren agregar algo más. Martín está con la mano levantada, perdón. Bueno, gracias a los disertantes, realmente excelentes presentaciones. No, un comentario y algunas preguntas. Un comentario que en la última revista de la Sociedad Argentina de Diabetes, junto con el doctor Arturo López Rivera y Diego Carula de Bariloche, publicamos 3 casos de cetoacidosis aguda, bien, obviamente es aguda, en pacientes tratados con inhibidores del punto de control inhibitorio, con 2 de ellos con pembrolizumab y 1 con nivolumab en un cáncer de pulmón, en otro de lengua y en otro de riñón. Siempre eran cánceres avanzados, siempre la estrategia que hemos leído, yo no soy oncólogo, es que se utiliza cuando fracasan las terapias tradicionales, quimio, radioterapia. Y una de las preguntas que le iba a hacer al doctor Méndez es si esto está cambiando, digamos, la decisión de usar inhibidores desde el punto de control inmunológico se está haciendo cada vez más temprano y eso probablemente lleve a más casos. Nuestros casos fueron, bien como los describió él, cetoacidosis severas, con glucemias muy altas. Mi paciente tuvo más de 1000 de glucemia, con hemoglobinas glicosiladas que no acompañaban. 2 de ellos tuvieron glicosiladas por debajo del 7 y el mío 8%, cuando para esas glucemias uno esperaría una cosa mucho mayor. No tuvimos remisión, como lo describió él, y
también los casos de Bariloche ya llevan más de un año y no hubo remisión. Los anticuerpos sí fue positivo solamente en uno de los pacientes. Y la sugerencia que hacemos en nuestro trabajo es si sería descabellado a cada paciente que se le va a dar este tipo de drogas, sobre todo anti-PD1 o PDL1, darle, por supuesto, los síntomas de alarma, tanto al médico como a los pacientes, darle un glucómetro y que estén, digamos, rápidamente, porque es una presentación sumamente aguda y puede ser mortal en muchos casos. Mi pregunta, aparte de esto de si se utiliza más tempranamente hoy en día, es en otro ámbito. Si el cáncer de colon en los pacientes con diabetes no debería hacerse un screening, no a los 50 años, sino a los 40, por ejemplo, como aquellos que tienen antecedentes familiares. Y como oncólogo, ¿qué rol ocupa el ejercicio no solamente en la prevención, que sabemos su beneficio, sino en el tratamiento de algunos cánceres sólidos? La primera sí que ha cambiado y obviamente que estas drogas nuevas se empezaron utilizando en pacientes refractarios, pero han ido, como pasa con todas las drogas, probándose en estadios, en primeras líneas, en líneas previas de tratamiento, siempre por ahora, salvo melanoma y cáncer de esófago que se utilizan, y riñón que se utilizan en adyuvancia, en general es en avanzado, pero te diría que casi todas las drogas hoy se usan en primera línea, o solas o en general acompañadas de quimioterapia. Pero te diría que de los tumores más frecuentes, melanoma, cáncer de pulmón, en el mundo cáncer de estómago, ya se utilizan en primera línea. Solas, dependiendo de algún biomarcador, o en general acompañadas de quimioterapia. Cada vez vamos a ver, este mes tuve una paciente con cetoacidosis diabética, en una paciente con cáncer gástrico, y que también tuvo difícil manejo. Fue reciente, no sé si va a quedar con su secuela metabólica, pero con seguridad que más allá de que está reportado 0,4%, 0,5%, cada vez lo vamos a ver más, creo. Y la sugerencia de todas las guías en general es hacer estas drogas se usan cada 15 días, cada 21 días. En general usamos un hemograma típico o históricamente con la quimioterapia, pero para estas drogas la sugerencia es hacer una glucemia en ayunas, previo a cada ciclo de inmunoterapia, eso totalmente. Y las guías de recomendaciones de screening han bajado. La primera fue la Sociedad Americana de Cáncer, que propuso, y ya creo que va a ser estándar en todas las recomendaciones, de bajar a 45 años. ¿Por qué? Porque en el mundo se está viendo cada vez más cáncer de colon en jóvenes. No está clara nadie sabe todavía cuál es la causa. Seguramente que obesidad, hay mucho de uso de antibióticos indiscriminado que cambia la microbiota. Yo estoy seguro que la tecnología ha traído de la mano más sedentarismo. Yo digo, mis hijos hacen menos deporte que lo que hacía yo porque están con las tabletas y los celulares. Yo creo que eso debe tener algún impacto. No sé si está estudiado eso, pero es una impresión mía. Pero no figura todavía pacientes diabéticos como un factor de riesgo, ni siquiera te diría de recomendación de screening para cáncer de páncreas, como si otros síndromes o escenarios donde sí que no está claro tampoco cómo, ¿no? Pero hacer screening en cáncer de páncreas, un tema complejísimo. Pero no en cuanto a guías de screening para cáncer de colon, por lo menos va a bajar 5 años. Y ejercicio, yo siempre le digo a todos los pacientes, no porque y eso también está claro, el avance que se ha hecho en cuanto a supervivencia de cáncer no ha sido por drogas, ha sido por prevención primaria.
por dejar de fumar, dejar de tomar, ejercicio, obesidad y alimentación. Entonces, yo a todos los pacientes, y esto debiéramos hacerlos todos como clínicos, sugiero, y es la sugerencia, hay un montón de data que no queda tumor ya, en donde el beneficio del ejercicio a veces es mayor que de las drogas que damos post-cirugía, por ejemplo. Con lo difícil que es hacer un estudio, ¿no?, observacional, es muy complejo, pero sí que está clara la data. El ejercicio y la dieta, como se dice, mediterránea, tienen un impacto. Yo siempre lo sugiero y creo que todos los oncólogos tienen un poco ya en la cabeza. Cada vez más en los simposios de oncología, en los congresos, hay más charlas de todo este tema de lo metabólico, ni hablar microbiota. Ya incluso son charlas centrales de los congresos. En eso se está, creo, avanzando mucho. Todo esto que vos decís, la alimentación y el ejercicio, incide notablemente en la microbiota, que podría ser un elemento muy importante, por supuesto. Martín, me sumo a lo de los inhibidores de checkpoint. El comportamiento de estas drogas, que vamos a ver más, porque cada vez se usan más, parece el de una insulitis aguda, ¿sí?, con destrucción pancreática, para lo cual la hemoglobina glicosilada muchas veces no llega a movilizarse, o sea, no tienen tiempo para glicar. Y como sucede de manera abrupta, ¿sí?, en general las pocas que he visto, que yo también he visto 3, 4, ¿sí?, son muy difíciles de manejar, pero el entrenamiento con los pacientes tiene que ver con los síntomas cardinales. A veces cuando uno no tiene posibilidad de disponer de un glucómetro para sujetos sin diabetes documentada, el tema de que el paciente concurre de inmediato. Y la poca experiencia que tengo en el manejo, en general requieren altas dosis de insulina, contrariamente a lo que pasa con la diabetes tipo 1, ¿sí?, donde la insulinosensibilidad es la regla. Esto es inflamación, gran inflamación, insulitis, pérdida, ¿sí?, de células beta y alto requerimiento de insulina. Y hasta el momento yo no vi que haya retroceso, digamos, la gente está insulinizada y sigue insulinizada. Sí, yo simplemente una reflexión nada más, pensando en que nosotros como diabetólogos siempre estamos pensando en el tumor, ¿no?, del paciente, por todos estos factores de riesgo y estas asociaciones que ya conocemos. Pero creo que por ahí para los oncólogos esto es realmente nuevo, como estas drogas nuevas han desencadenado procesos tanto de diabetes como de trastornos de tiroides, ¿no?, que es lo que estamos recibiendo nosotros y un poco lo que originó que hiciéramos esta charla para ponernos al tanto de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Así que muchísimas gracias por las charlas porque realmente fueron muy aclaratorias. No, breve, ni hablar hipofisitis, que hemos tenido que volver a la clínica porque se te pasan por alto, como se superponen tanto con los síntomas, astenia, síntomas clásicos de la quimioterapia, y hemos tenido astenias fatales hasta que a alguien se le ocurrió pedir un cortisol 0. Entonces, y son pacientes que, eso sí que hemos tenido, que no recuperan niveles, quedan con dosis de mantenimiento de reemplazo. Entonces, y ni hablar tiroides, pero lo vemos todo el tiempo. No tanto cetoacidosis, pero sí, yo tuve una, ahora decía, hace poquito, pero la vamos a ver cada vez más, porque hoy día toda la investigación viene de la mano de estos inhibidores de checkpoint, sobre todo Pembro y Nivo, que son los más tóxicos sobre los islotes, pero todo lo que viene es todo inhibidores de checkpoint y combinarlos, así que todo va a empeorar probablemente. Vamos a tener que estar más alertas cada vez. Empeorar, pero los resultados en ocasiones son impresionantes. Bueno, la verdad, excelente todo, excelente la discusión y excelente las exposiciones, con lo cual cerramos acá y los invitamos a ustedes a cenar tranquilamente y nosotros vamos a brindar, por lo menos, a brindar.
Sí, exacto. Les Bueno. agradecemos entonces por sus conferencias en nombre de la Sociedad Argentina de Diabetes y para finalizar agradecemos la presencia de todos ustedes en el Zoom, de la presencia de los doctores que se acercaron hasta la sede de la sociedad y los invitamos el 11 de septiembre a la próxima reunión científica que vamos a realizar con la Sociedad Argentina de Nutrición. Y bueno, se pierden el cóctel de camaradería todos los que están por Zoom. Nosotros nos vamos a comer algo rico. Buenas noches a todos. Gracias.